Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Fijaros, hoy tengo para vosotros un candado muy bonito. Yo creo que se puede considerar un clásico inglés. Es un candado Squire, lo pone aquí, Defiant. Vamos a ver, no sé si lo he pronunciado bien. Vamos a ver si lo podemos leer. Vamos a hacer zoom. Ahí lo tenéis, Squire Defiant. Tiene esta tapa para cubrir el bocallave. Como veis, con una espada en latón deslizante, muy bonito, muy interesante. Ahí tenemos el bocallave. Estas son las llaves originales. Fijaros, tenemos dos llaves originales. Pone Squire en uno de los lados. Fijaros qué bonitas, con la codificación. Y como veis, no es una llave hueca. Eso en principio nos lo pondría un poco más fácil. Ahora está cerrado. Fijaros en el arco ahora cuando lo abra. Ahí lo tenéis, ha saltado, no sé si os habéis fijado, pero ha saltado. Es un mecanismo que no había visto en ningún otro candado de Gorjas, ni inglés ni no inglés. Tiene el arco cargado a muelle, ahí veis cómo lo bajo con el dedo y lo devuelve. Y para cerrarlo hay que presionar el arco. Presionamos el arco y entonces podemos girar, si no, no podemos girar. Volvemos a girarlo, ahí está, ahí salta el arco. Vamos a ver el mecanismo. Lleva parece una gorja, pero no es una gorja. Lleva un tope ahí dentro. Vamos a ver si puedo dar luz. Ahí lo veis brillar un poquito. Ahora con la luz lo veremos mejor. Vamos a ver, ahí lo tenéis. Ahí está el paquete de gorjas, 1, 2 y 3. Luego tenemos este elemento que sobresale mucho más que los demás en medio. Y 4 y 5, las otras dos gorjas ahí detrás, y eso de allí ya sería el arrastre. Fijaros ese elemento que hay en medio. Ese elemento es el que hay que presionar con el arco y el que permite que gire el conjunto. No interviene para nada en el ganzuado, pero está ahí en medio. No sé cuál es el objeto de colocarlo, pero he de decir que en cuanto al ganzuado, para mí al final es una ventaja. Desde luego, si no sabes que eso es así, puede ser un problema porque vas a palparlo y vas a ver que está muy duro y no se mueve en absoluto. Pero las características, la apariencia de este candado lo hace tan inconfundible que cualquiera que vaya a ganzuarlo sabe de qué modelo está hablando y sabe que eso existe. En la llave, si os habéis fijado, había 3 gorjas, ese elemento, y 2 gorjas. La llave es un poco confusa para mí, vamos a verlo. Al hacer un tensor para este cilindro he podido ver las longitudes y veo que el tensor sería esta pieza de aquí. Esta que levanta un poquito más es la quinta, sin ningún lugar a dudas, porque al hacer el tensor pensé que todo esto podía ser el arrastre y no. Al dejar esta parte de aquí se movía la quinta gorja, con lo cual la quinta está aquí, la cuarta está pegada, lógicamente. Aquí hay un hueco que debería de corresponder con ese elemento que no sube para arriba. Además, como veis, es un hueco profundo. Pasaría por aquí ese elemento sin tocarlo. Y luego deberían estar las 3 gorjas que coinciden por la altura con esta y esta. Y aquí hay una que realmente no sé dónde circula. Es evidente que hay un espacio para ella porque es muy alta y la llave gira. Pero palpando el interior de la cerradura, lo que yo veo a esta altura es un elemento inmóvil. No lo sé. Quizás se mueva al girar todo el conjunto y solo al girar el conjunto puede ser, pero las gorjas estarían aquí, primera, segunda, tercera, aquí el elemento inmóvil, cuarto y quinto. Yo decía que era una ventaja este elemento inmóvil porque nos permite guiarnos muy bien dentro del bocallave. Tocamos primera, segunda y tercera, nos lo encontramos, nos metemos detrás de él, volvemos hacia atrás hasta pegar con él y sabemos que ahí tenemos la cuarta y que seguida está la quinta. Es una ventaja porque nos ayuda a orientarnos dentro del bocallave. Una apertura no es fácil en el sentido de que el mecanismo son mecanismos que están muy bien hechos, son muy resistentes y es duro, incluso con la llave cuesta mover.
No sé si es algo de este candado, que ya tiene sus años y está usado, o es algo de todos los candados de este modelo. Se gira perfectamente, pero hay que hacer bastante fuerza. Apasionante, me encanta. Una verdadera gozada. Por aquí detrás tiene una inscripción, no sé si vamos a ser capaces de mostrarla, de Fiat, arco cerrado, Insurance Padlock, no sé pronunciarlo, sistema de doble cierre, y aquí los datos del fabricante, que son Squire & Sons, que fabrican desde el 1780, creo que pone aquí. Espectacular, espectacular candado. Me encanta ofreceros este tipo de candados, para mí es una gozada añadirlo a la colección. Ha estado ahí durante mucho tiempo porque inicialmente intenté ganzuarlo, como veis es muy pesado, vibra toda la mesa. Intenté ganzuarlo y no tenía ningún feedback, era porque utilizaba un tensor en el que esta parte de aquí era demasiado larga. Traía 3 llaves, 2 originales que son estas y una copia que es esta, y lo que he hecho ha sido hacer el tensor más específico posible, que es el que proviene de una llave para esa cerradura. Aquí lo tenéis, vamos a hacer zoom. Fijaros cómo he mantenido esa última parte, la del arrastre, he eliminado esa quinta gorja, esta superficie plana, y he cortado para apoyarme ahí. Ahora veremos cómo funciona. Como os decía, no hay puertas falsas, no es difícil en ese sentido, sí que requiere retoque. El palpador que voy a utilizar va muy justo en altura, entonces hay veces que se salta. El siguiente que tengo es demasiado largo y no cabe dentro del bocallave, pega internamente en elementos, así que voy a utilizar este. Pero vaya, se trata de tocar y tocar hasta que se van dando avances, no hay puertas falsas. 5 gorjas, Squire de Fiat, dejadme que lo coloque en el aprieto e intentamos la apertura. Nos vemos en un momento, hasta ahora. Bueno, ya lo tengo aquí colocado en el aprieto, ahora está cerrado, vamos a abrirlo. Ahí tenéis cómo ha saltado el arco, está cerrado, presionamos, ahí le damos la vuelta a la llave. Ahí veis que está cerrado, sacamos la llave. Este es el tensor que habéis podido ver. Vamos a introducirlo. Está dentro, ahí está. Voy a sujetarlo con esta pequeña mordaza, es muy cómodo. Vamos a ver. Quiero dejar que sobresalga ligeramente la mordaza ahí, porque eso me da un punto de apoyo para la ganzúa, para que no se me vaya para los lados. Y voy a utilizar este palpador, me imagino que es de 1,4 milímetros o algo similar. Es un palpador fantástico que me hizo mi amigo Andy Mack, un maestro en este tipo de cerraduras. Muchísimas gracias, Andy. Vamos allá. Lo colocamos y ahora vamos a tener mucha paciencia y simplemente vamos a ir tocando. Cuesta levantar las gorjas y cuando ya hay varias elevadas, la que pide queda muy dura, en ocasiones hay que distensionar y se puede perder algo, pero es un ganzuado que no tiene dificultad en tanto en cuanto que al no haber puertas falsas podemos utilizar todo el recorrido de la gorja sin miedo a que se quede trabado. Aquí al principio hay un elemento sólido que no consigo mover, lo pasamos, notamos enseguida la primera gorja, ahí, que la podemos levantar sin problemas, segunda, tercera, aquí está el elemento que presiona el arco, ahí está, inmóvil, cuarta, quinta, perfecto, vuelvo a la primera, ahí con la primera un muy buen avance, con la segunda un muy buen avance también, tercera nada, vamos a la cuarta, quinta, vamos a ver esta quinta, no se quiere mover, ahí está, ahora sí. Como veis, el palpador pasa completamente por arriba y se da la vuelta, es porque es un poquito corto. Segunda, vamos a ver, primera,
Segunda, ahí en la segunda había perdido, ahí está, fijaros, ahora ha girado, estaba la segunda muy dura, voy a sacar el palpador y ahora cuando siga girando debería de saltar el arco. Vamos a ver si puedo iluminarlo. Ahí lo tenéis, al girar salta el arco y lo tendríamos abierto. No es una apertura difícil una vez que se tiene el tensor y la ganzúa adecuadas, simplemente es tocar, pero es muy bonito abrir este tipo de candados. Son muy robustos, permiten el ganzuado sin estropearse, cosa que otros no. Recientemente me cargué uno que era muy bonito, fabricado en Argentina. Son candados que funcionan muy bien, pero que no son robustos por dentro, y al intentar tensionar y ganzuar, yo creía que giraba porque ya estaba ganzuado y simplemente por dentro algo se dobló y quedó inutilizado, una verdadera pena. Este Squire de Fiat, fantástico, ahí lo tenéis, lo hemos podido ganzuar, sigue funcionando, una pasada. Me encantan este tipo de candados. Vamos a resituar la cámara. Ahí lo tenéis, me pasaría el día abriéndolo y cerrándolo. Ahí está, perfecto, muy bonito, muy pesado, muy resistente mecánicamente. Me da mucha envidia que dispongan de estos candados en uso en Reino Unido. Aquí no se ven prácticamente, hay un fabricante, un par de fabricantes o tres en Cataluña, y en el entorno creo que son relativamente habituales de Gorjas, Rue, y algunos más, pero son de chapa, mucho más ligeros, mucho menos robustos que estos, que son verdaderamente pesos pesados. Fijaros en los remaches, es una pasada, son muy robustos y muy pesados. Bueno, pues esta ha sido su apertura, espero que os haya gustado, sea útil, y muchas gracias por vuestro tiempo. Un saludo.